Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo más de nuestro podcast, Le Hacemos de Todo. Gracias por sintonizarme una vez más. Yo aquí, su conductora estrella, Artemisa. Bueno, recibí muchas... Primero que todo quiero partir este capítulo agradeciendo a todas aquellas personas que se dieron el tiempo de ver el capítulo anterior. Me llegaron varios comentarios, así que gracias, me llenan un montón mi corazoncito. Me dan buenas señales. No importa cuántos haters reciba, la verdad es que estoy acostumbrada a los haters. Es de rockstar, tener haters. Hace mucho frío, así que si estoy con las manos aquí es porque realmente está muy helado. Bueno, como decía, me llegaron muchos comentarios, buenos comentarios, así que me voy a quedar con eso. Totalmente me voy a quedar con eso. ¿Qué más les iba a comentar? Bueno, me llegaron muchos comentarios también, lo cual me hizo tantos buenos comentarios que me hicieron como reconfirmar que lo estoy haciendo bien. Hubieron algunas críticas constructivas con respecto al formato, que lo estaba grabando en vertical, ahora está en horizontal, así que gracias a los que se dieron el trabajo de aconsejarme algo, lo aprecio mucho. Soy una persona que está en constante crecimiento, así que no tengo pedo con que alguien me corrija algo ya. Sé que no soy perfecta, aunque lo parezca. Yo sé que con esta carita toda hermosa, preciosa, es difícil no creerlo, no pensarlo, pero perfecta no soy. Retomamos. Entonces, como les decía, me han llegado muchos buenos comentarios, los cuales les agradezco a toda esa gente que se tomó el tiempo para ver el capítulo anterior, para ver el podcast. De verdad que lo dejo mucho, le estoy poniendo mucho amorcito a este proyecto. Tuve una iluminación. Tuve una iluminación. Dios bajó y me dijo, vos dale. Eso prácticamente. Bueno, el capítulo de hoy. Les quería comentar sobre algo que aprendí. ¿Qué pasa, Capito? También quiero ser protagonista de esto. El capítulo de hoy les quería conversar de algo que es súper importante para mí. Bueno, en el capítulo anterior igual, hablando de mí como siempre, ustedes saben, a mí me encanta hablar. Pero en este capítulo de hoy les quería hablar sobre algo que claramente me afecta a mí y nos afecta a todos, como todo lo que ya hemos hablado. Y es sobre algo que he venido trabajando hace mucho tiempo y que en algún momento, hace poco, pensé que ya había trabajado o que ya había sanado ciertas partes de lo que conlleva este tema. Y me di cuenta que no. Me di cuenta que no, que todavía me queda por sanar, que con respecto a eso de que todavía me quede por sanar, yo sé que uno siempre va a estar sanando porque estamos cargados con un montón de traumas encima. Así que yo sé que eso así como de sanar nunca se va a lograr al 100%, para que no estén buscando algo que no va a pasar, ya como la perfección, no pasa. Pero en todo este proceso de sanación me he dado cuenta de lo siguiente. A ver, vuelvo y repito, tal como ya lo dije en episodios anteriores, en el capítulo anterior, yo no soy especialista en nada. Y esto que yo les traigo a ustedes es solamente información que yo averiguo, que yo leo, que me informo en TikTok y en Wikipedia. No, en TikTok y en Instagram. Entonces, y algo que he conversado yo también, tengo varias amigas que son psicólogas, tengo una amiga que está estudiando psicología y que la verdad es que las conversaciones con ella son realmente otro corte, son otro corte. Porque el hecho de poder hablar con alguien que entiende en cierto punto mi mente, que me ayuda a entender que tal vez no soy tan rara al pensar las cosas que pienso, ya que conste, yo sé que soy rara, pero que quizás no lo soy tanto, o que no soy solamente yo la rara quizás, porque quizás sí soy muy rara, pero no soy la única que es muy rara. Entonces ahí cambia la cosa. Si una persona que es muy rara se junta con otra persona que es muy rara, ya no es solamente una persona muy rara, sino que ya son una tribu.
Entonces ella me sirve, o sea, ella es parte de mi tribu, junto a otra de mis amigas. Esto que he venido sanando, leo mucho también de inteligencia emocional. Carl Jung me gusta. No soy una fanática de la psicología. Hay ciertas ramas que me llaman mucho la atención, como... Ah, no, porque la neurociencia no es de la psicología. Bueno, pero lo que me llama a mí la atención realmente es cómo funciona el cerebro. Eso a mí me maravilla. Eso a mí me maravilla. Por el simple hecho de que estuve... Bueno, esto se lo voy a contar entre nos, yo sé que de aquí no va a salir. Pero desde chica yo tuve muchos problemas de depresión crónica. Ya mi mamita tiene depresión como una enfermedad diagnosticada desde hace muchos años, y a mí me diagnosticaron depresión desde como a los 8. Esto es una introducción, yo sé que de aquí no va a salir, y la verdad es que es un tema que yo ya he trabajado y lo he conversado en terapia, entonces ya que ustedes hagan chistes de todo, me da igual. O sea, yo también hago mi chiste de mí misma, así que yo soy mi mayor gente. Ustedes jamás me van a ganar a mí. Como les decía, estuve desde los 8 años me diagnosticada con depresión, y en todo este proceso de ya más grande, el querer sanar o el querer entender cómo es que estaba funcionando mi mente o por qué es que yo llegaba a ciertos patrones o elegía ciertas personas o ciertas situaciones que se repetían en mi vida, me llevó a darme cuenta de que es un tema de heridas de infancia. ¿Ya? ¿Por qué lo comento así? Porque me di cuenta que no es un tema claramente que sea de un solo individuo el problema, que es un tema de que todos tenemos las mismas heridas de infancia, pero son desde aristas diferentes. ¿Ya? Yo les comento lo siguiente. Según lo que yo he averiguado, las heridas de infancia son 5 las principales. El rechazo, lo tengo anotado acá y hay que enumerar. El rechazo, el abandono, la humillación, la traición y la injusticia. Son 5 heridas de infancia que son las que todos tenemos. Todos tenemos la misma herida de infancia, así como las principales según lo que leí. ¿A qué voy con esto? Yo en todo este periodo que estuve averiguando para poder entender cómo funcionaba mi mente y el entender por qué había ciertas situaciones que me detonaban ciertas conductas, llegué al tema de las heridas de la infancia. Y dentro de mis averiguaciones me di cuenta de que uno conecta con personas desde la misma herida. ¿Por qué les digo esto? Porque, por ejemplo, no sé, tenemos la herida que casi todos los hijos latinos tenemos, que es la herida del abandono paterno. La herida del abandono paterno se puede dar, uno piensa, por ejemplo, la herida del abandono paterno se produce cuando el papá se va, ¿ya? Que es una forma de experimentar la herida del abandono paterno. ¿Por qué les digo que es una forma de experimentar? Porque, por ejemplo, tenemos dos situaciones. Ya tenemos dos situaciones. La de una persona que son amigos. Yo no voy a decir ya mi papá o mi mamá o a mí me pasó esto porque ya no quiero hacerlo tan personal. O sea, sí, todo es personal y creo que sepan que si digo una amiga probablemente sea yo. Pero para no hacerlo tan referencial o autorreferencial. O sí, no sé, no importa, igual da lo mismo, si total es mi podcast. Yo puedo hacer lo que yo quiera. Bueno, entonces como vamos a continuar. Está lo de la herida del abandono paterno. Y se da una situación muy particular, o sea, se da una situación en particular que es cuando el padre abandona a sus hijos, ya que por ejemplo no está presente en ninguna etapa de la vida de sus hijos o está presente hasta cierta etapa y después se echa a volar. Esa es una forma de poder vivir la herida del abandono paterno. Pero resulta que tenemos otra forma de vivir la herida del abandono y que es una situación que es diferente pero igual. Porque hay familias en las cuales el papá estuvo presente,
no sé, estuvo presente como figura de papá, pero realmente no cumplió el rol de padre. Ante esa narrativa, igual tenemos la herida del abandono paterno o la herida del abandono. ¿Por qué? Porque se produce que la circunstancia en la cual el papá está, o la mamá, o el cuidador, lo que sea, de donde nosotros estamos obteniendo o sintiendo esta herida del abandono, sea cual sea el familiar. Por lo general son nuestros padres o cuidadores, claramente desde ahí es donde nacen todas nuestras heridas de infancia. Me acabo de comer siendo churrasco con queso. Ya. Entonces, como les comentaba, está la situación en donde el padre literalmente no está presente dentro de la vida de su hijo en toda la vida o en algunas etapas de la vida o en gran parte de la etapa de la vida de su hijo. Que esa es una forma de poder vivir la herida del abandono. Y está también la otra situación en la que el padre está presente como figura de papá, como que se entiende que el papá está ahí, pero realmente no está porque está ausente emocionalmente. Yo les comenté en el capítulo anterior que yo tengo un hijo que es adolescente. Y hubo una etapa de la vida, de la corta vida de mi hijo que tiene 12 años, en la cual yo no pude estar presente emocionalmente, o la verdad es que no tenía las herramientas para estar presente emocionalmente en ese tiempo. Y lo único que hacía era trabajar y dar plata. Lo único que yo hacía era trabajar y dar plata. Y en ese momento experimenté. ¿Por qué lo comento esto? Porque yo al estar leyendo y entendiendo cómo funciona mi mente, me di cuenta de que yo tengo la herida del abandono y que inconscientemente le provoqué exactamente la misma herida a mi hijo, siendo que ha sido una de las heridas de infancia que más me ha costado sanar, porque todavía estoy trabajando en eso. El abandono y el rechazo es una de las heridas de infancia que más me ha costado y que trabajo todos los días en ella. Ha sido acuático, la verdad, darme cuenta, y muy doloroso, darme cuenta de que aquella herida que tanto dolor me causó a mí como niña, yo le había creado exactamente la misma herida de infancia a mi hijo. ¿Por qué se los comento? Porque así como le estaba diciendo recién, hubo una etapa de la vida de mi hijo en la que yo no estuve presente emocionalmente. Lo único que hacía era trabajar. Bueno, trabajaba, estudiaba y llevaba plata para la casa. Era lo único que hacía. En ese tiempo vivía con mis papás, porque estaba trabajando y estudiando. Y así como en la mayoría de las familias o madres autónomas de Chile, el papá omitido totalmente. No voy a decir nada porque probablemente lo termine viendo el podcast. Así que, o sea, no llevo bien por el hijo. ¿Cómo me fue a equivocar tanto, Dios mío? Bueno, entonces, como les comentaba, yo me di cuenta que le causé la misma herida a mi hijo, la misma herida de infancia a mi hijo que a mí me costó tanto y me ha costado tanto poder trabajar, o sea, sanarla. Porque realmente creo que si tuviese que hacer un top de las que realmente siento que son las heridas más profundas que tengo de infancia, son el rechazo, el abandono y la injusticia, de las 5 que nombré. Que todos tenemos las 5, pero claramente no todos tenemos las 5 en el mismo porcentaje. Entonces, ya, como les comentaba, yo me di cuenta que a mi hijo le había provocado la misma herida de infancia que a mí me ha costado tanto sanar. Y el darme cuenta de eso fue realmente devastador. Devastador a todos los niveles. A todos los niveles, porque yo nunca quise ser mamá, en primer lugar. Mi plan de vida, en mi plan de vida que yo tenía de cuando era chica, nunca estuvo
tener hijos. Nunca tuve tener hijos. Yo lo que quería hacer era ser la tía ebria, millonaria, que viaja por el mundo eh, y, que, y que llega con regalo en Navidad y es la tía bacán. O sea, todavía lo puedo lograr, pero tuve una pequeña modificación en el plan de vida. Nunca quise ser mamá o nunca quise tener hijos por lo mismo, porque yo sentía que, que mis papás no lo hicieron bien. Con esto que estoy diciendo no quiero decir que lo esté castigando o esté diciendo, son los peores papás de la vida. O sea, en algún momento se lo dije. Pero ya no. Pero sí me ocasionaba mucho dolor el tan solo pensar de que yo pudiese terminar siendo mamá como mis papás fueron conmigo. Me asustaba mucho terminar siendo como ellos. Y es por eso que nunca quise tener hijos. Me asustaba, no quise terminar siendo como ellos, sino educar o criar a un hijo como lo estaban haciendo ellos. No estoy hablando de que la crianza haya sido mala. Cabe destacar que mis valores principales, los valores principales de la persona que soy hoy, han sido gracias a mis padres. Pero yo estoy hablando de cuando yo aún no tenía a mi hijo. Porque a mí el tener mi hijo me ha ayudado a crecer y a evolucionar de muchas formas. Una de ellas es entender a mis padres, entenderlos, pero no justificarlos, ¿ya? Entender el por qué alguien hace algo no es lo mismo que justificar el por qué esa persona hace tal cosa, o avalarle la acción, o perdonarlo, o sea, o aceptarlo de nuevo en la vida. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Yo puedo entender el contexto de lo que tú hiciste y por qué lo hiciste, pero eso no quiere decir que te quiera de vuelta en mi vida o que te permita la entrada a mi vida de nuevo. Me di cuenta que, claro, le había causado la misma herida de abandonar a mi hijo porque yo en gran parte de su vida, porque él tiene ahora 12 años, pero no sé, hasta como a los 8, hasta como a los 8 años, lo único que yo hacía era trabajar y llevar plata para la casa. Si ustedes me preguntan, a mí no me importaba cómo la vida de mi hijo durante el día. Yo no mantenía una conversación, como que en algún momento me aburría estar ahí. Y lo digo con cierto pesar, no porque realmente esté mal, sino porque me recuerdo o porque llega a mi memoria el juicio de la gente. El decir, esta mamá así como que se está dedicando, porque yo ahí estaba haciendo mi vida realmente. Mi mamá me ayudaba a cuidar a mi hijo y yo estaba trabajando, estudiando y salía a wear igual, o sea, tenía 24 años, 25 años, era muy joven, no, 26 como por ahí. Entonces yo estaba haciendo plata y yo pensaba que realmente con solamente llevar plata para mi casa a mi hijo no le faltaba nada más. Y después llegó un periodo que me hizo cambiar totalmente la percepción, o sea, después llegó una circunstancia en mi vida eh, que me echaron de la casa para andar hueando. Realmente fue por eso, por andar hueando. O sea, realmente no fue por andar hueando, fue por andar hueando todavía viviendo en la casa de ellos, porque bueno, ya con 28 años, si queréis, nadie te dice que no hagáis la guas que queráis. Pero si queréis hacer la guas que queráis, fuera de la casa de tu papá. Lo aprendí tarde. Y a porrazos, como la mayoría de las weas que he aprendido durante la vida. Pero bueno. Después de que pasó esa circunstancia, o sea, después de que pasó ese suceso en el cual mi papá me echaron de la casa, estuve separada un tiempo físicamente de mi hijo, físicamente. Y ahí empecé a extrañarlo. Ahí empecé a notar la falta que me hacía, lo que él provocaba en mí. Literalmente tuve que perderlo para valorarlo. Uno nunca sabe lo que tiene hasta que lo pierden, dice. Dicen.
Bueno, pero sí, efectivamente eso fue lo que me pasó. Tuve que perderlo y en ese tiempo, en ese periodo de tiempo en el cual no estuvimos en contacto físicamente, me di cuenta que empecé a tener más cercanía con él. Más cercanía, pero de cercanía emocional. Aparte de que él pasó por un periodo full de depresión, de rabia, de que tuvo la mala suerte en ese momento de que él estuvo en medio de una discusión de adultos, en medio de la discusión mía y de mi papá. Y lo que provocó en él fue mucha rabia hacia mí sobre todo porque él sentía que por culpa mía había cagado todo en la relación en la casa. Lo cual tan equivocado no estaba tampoco. Pero eh, o sea, cuando pasan cosas siempre hay dos versiones, siempre hay dos puntos de vista, siempre hay más versiones que solamente la que una persona pinta. Pero bueno, él en su poca comprensión de niño, que tenía 8 años ahí, él pensaba que la culpa era mía y estaba muy enojado conmigo, y entonces yo en ese periodo me acerqué más a él. Me acerqué más a él emocionalmente, porque mi hijo tenía problemas para regular sus emociones. Era un niño de 8 años al que se le había ido el mundo encima, que le había cambiado de la noche a la mañana todo su estilo de vida, toda su vida, porque a mí me habían echado de la casa y claramente yo estaba viviendo con mi hijo ahí y que no voy a dejar a mi hijo ahí, se me están echando. O sea, y no me lo llevé. Le dije a su papá que se hiciera cargo porque yo andaba puro dando bote, po, y si yo no tengo la estabilidad para poder darle a mi hijo, su papá tiene que responder con eso. Me importa un pico los haters. Me importa un pico los haters. Y que la gente diga, es que abandonó a su hijo y todo el tema, porque la verdad es que es un tema que ya me terapié y lo he conversado con todos. Y la verdad es que yo les pregunto, si una madre no está en condiciones de poder darle estabilidad a su hijo y su papá en ese momento cuenta con las condiciones, la verdad es que yo no lo pensaría dos veces. Él, como papá, se tiene que hacer cargo, porque les recuerdo que los hijos no son solamente de la madre, ¿ah? Por si acaso. Ocurre. El tema es que después de que pasó todo este periodo como de enojo con mi hijito, y yo me fui acercando más a él, me di cuenta que realmente lo que yo hacía antes no era ser mamá. Que lo único que me preocupaba era darle la plata y que realmente eso no sirve. O sea, no es que no sirva, ya no quiero que se me malentienda. Yo como adulto independiente sé que el dinero es importante, que la plata es importante para poder tener una vida tranquila, una vida estable, una vida en que uno no tenga que estar pensando, huevón, ¿qué pago hoy día? ¿Cachai? Tener que estar pensando si es que cómo pago una cuenta, que son procesos por los que yo creo que más de alguno ha pasado. Pero, pero me di cuenta que la importancia real es estar emocionalmente con él, darle la contención emocional. Él estaba pasando por un mal momento, estaba pasando por un momento lleno de rabia por la situación en la que estábamos viviendo, la que a él le tocó estar en medio de mala cueva, porque siempre le dije que él tuvo la mala suerte de estar en medio de una discusión de adultos. Y después de todo ese tiempo, después de que yo me empecé a acercar más a él, me di cuenta, como les digo, que lo más importante, pese a que la plata te ayuda mucho, lo más importante no es la plata. Y que pese a estar distanciada físicamente con mi hijo, me sentía, después de que empecé a hacer el trabajo claramente, que empecé a tomar terapia para poder tomar las herramientas, porque mi hijo me necesitaba en ese momento. Necesitaba que yo fuese el adulto a cargo, que le diera la contención que él necesitaba. Y esa contención no se da con plata, se da estando presente emocionalmente. Entonces, sí, efectivamente le ocasioné la misma herida de abandono a mi hijo, pero el poder trabajar, el querer mejorar, el querer trabajar en terapia, el querer
mejorar este aspecto para poder estar más presente con él, para poder contenerlo como su mamá, me ha hecho sanar con él la herida del abandono y sanarme a mí misma. Yo les dije el capítulo pasado, yo me he dado cuenta que al paternar a mi hijo, aprender tantas cosas con él, me he maternado a mí misma, a la niña anterior, a mi niña interior. Y eso me ha servido gracias a que lo tengo a él, porque ha sido el ejemplo más real de poder ser buena mamá. O sea, ustedes no me creerían como yo era antes, pero yo realmente he cambiado mi personalidad en 180 grados por mi hijo. A ver, quiero hacer una corrección ahí. Yo cambié por mí, porque soy fiel creyente de que ningún cambio en la vida se mantiene cuando es por alguien más. Yo cambié por mí. Porque no soy partidaria de eso. Porque, por ejemplo, si yo hubiese cambiado, si yo hubiese elegido cambiar parte de mi personalidad por otra persona, que es lo que yo observo en la mayoría de las situaciones que pasa este fenómeno, si yo decido cambiar ciertas actitudes mías por otra persona, cuando esa persona X ya no esté en mi vida, yo voy a volver a las costumbres antiguas. Yo, lo hablo de mí. Si ustedes hacen un poco de introspección se van a poder dar cuenta de eso. Porque la verdad es que yo me di cuenta de que yo lo hacía. Cada vez que ponía a alguien como excusa, a un tercero externo como excusa, para yo poder hacer alguna mejora o algún cambio en mi vida, cada vez que ese tercero o esa otra persona ya no estaba en mi vida, yo volvía a los malos hábitos de antes. Entonces, quiero corregirme a mí misma de la idea anterior. No es que no haya cambiado por él ya, porque él es un factor importante de mi cambio, pero realmente yo cambié por mí, porque yo quiero ser una mejor madre para él. Sí, el factor de tener un hijo y de querer mejorar y de darme cuenta, de poder hacerme consciente de que finalmente le estaba causando las mismas heridas que yo tengo, me hizo clic y me hizo pensar las cosas de otra forma. Entonces yo dije, ok, yo tengo que hacer un cambio acá, pero no puedo hacer un cambio por la otra persona, porque finalmente este cambio me va a servir a mí. A mí. Por eso el cambio empieza por uno. Yo tengo que hacerme consciente de algo que a mí no me gusta de mí, o de un patrón que estoy llamando que no me gusta de mí, o que me está trayendo problemas, o que me está ocasionando el elegir personas incorrectamente, o personas que no me llenan, o personas que me dan un amor cagón, que realmente no es lo que yo me merezco. ¿Por qué fue que tomé esto? ¿Por qué fue que di esta vuelta? Hago el gancho ahora. Porque les comenté antes, uno conecta con la gente a través de las heridas de infancia. ¿Ya? Algo que me he dado cuenta en este periodo de tiempo en el cual yo he estado sanando mis heridas, en el cual he estado tratando y trabajando para poder sanar mis heridas, porque quiero decirles también que por mucho que uno diga hoy, no sé, a ver, quiero reformular esto. Quiero aclarar que soy full partidaria de que de repente se te crucen los cables y que te desbordes de emoción. No siempre, pero estoy de acuerdo con que uno se desborde de repente porque es una forma de regularse, ¿ya? No se trata de que uno siempre va a andar mandando a toda la chucha ni nada por el estilo. Pero lo que iba a decir, que había hecho la conexión, por el tema de que uno conecta con las otras personas, con los vínculos que uno tiene, amistad y pareja, a través de las heridas. Hasta que uno no sana cierta parte de las heridas, o hasta que uno no va sanando, porque esto es como por niveles, ya es como un juego, realmente es como un juego, y ya me acordé, es una decisión de todos los días. El poder ser una mejor persona y el poder elegir el camino del bien es una decisión de todos los días. Todos los días yo hago la elección de no dejar que nada ni nadie arruine mi día. Todos los días es una decisión consciente que yo hago para que el resto, el externo, no me cague en mi vida, ni mi vibe, ni mi vibra.
porque es una decisión consciente de todo por eso no salgo, por eso no salgo de mi casa, porque la verdad es que hay veces en las que la gente no coopera en una hueá, me dan ganas de agarrar. Sé que no estoy a favor de la venta de armas, porque yo soy una piteada, y capaz que ¿se imaginan yo? Si fuese legal la venta de armas, yo con un mal día así, balazo, no mueren. Igual sí, ya. No me da ni idea. No me da ni idea que soy loca. Ya. Lo que les iba a comentar. Uno conecta con las personas, uno conecta los vínculos a través de las heridas de infancia. Y es una weá muy loca, realmente es una weá muy loca, porque en este tiempo me he dado cuenta, he aprendido en este tiempo que mis últimos vínculos amorosos, sí que se le puede decir vínculo amoroso, estaba conectando desde la herida. Desde la herida, y lo que me hacía en algún momento repetir patrones de la infancia. Repetir patrones abandonadores. Aló, papá. ¡Abandonador! Claro. Bueno, entonces, como les decía, uno conecta a través de las heridas de infancia. Y uno conecta con los vínculos a través de las heridas de infancia. Lo que es una hueá súper loca. Porque ya les comenté delante que las heridas de la infancia tienen más de una arista por la cual mirarlas. Por ejemplo, está la herida del abandono del padre que nunca estuvo presente en la vida de su hijo, y está la herida del abandono del padre, de aquel papá que estuvo presente físicamente, pero emocionalmente nunca estuvo presente. Que igual se abre la herida del abandono porque es como que estás pero no estás, ¿cachai? Así como te tengo ahí como un mueble. Te tengo ahí como un mueble porque realmente cuando necesito una palabra de apoyo, cuando necesito algún consejo de papá, vale, calla, real. Yo le iba a decir más políticamente correcto, pero a esta altura ya me importa un pico, vieja no me importa. El tema es que uno conecta, los vínculos o las heridas de infancia. Y está recagado, porque la verdad es que una persona cuando es más consciente ya de su... Tal como se los dije en el capítulo anterior, en los vínculos la otra persona solamente va a ser capaz de comprenderte hasta donde se comprenda y conozca a ella misma. Y es perpicosa weá porque, como que si no eres bien consciente de la cuestión, te das cuenta que vas eligiendo las cosas de forma inconsciente y en algún punto de tu vida llega la victimización. ¿Por qué esto me pasa a mí? ¿Por qué Diosito me presenta Dios, el universo, en quien ustedes quieran creer? ¿Por qué Dios me está presentando esta misma situación otra vez a mí? ¿Por qué la vida es tan cruel? ¿Ya? Y yo creo que en algún momento de la vida tenemos que salir del victimismo y decir, bueno, ¿por qué yo hago esta elección? Y finalmente, bueno, yo tengo un mantra prácticamente, que es como la primera vez que me pasa una situación es un error, es un cagazo, una equivocación, lo que tú quieras decir, ¿cachai? Si a mí me pasa una segunda vez la misma weá, es porque yo estoy eligiendo pasarlo mal. O sea, si no aprendí, si ya a la segunda vez que se te repite la misma situación, que, hey, adivinen, yo no sé si ustedes se habían dado cuenta, pero a nosotros la vida nos repite las situaciones hasta que aprendemos a hacerlo diferente. Sigamos. Entonces uno conecta a través de la idea de infancia. Y como les decía, es cualquier cosa, ¿verdad? Porque es como que finalmente, ¿cómo te das cuenta cuando realmente es amor? Cuando realmente es amor y no es simplemente que tus heridas te están haciendo hacer match con la otra persona. Porque esa es la hueá con pico. ¿Cómo realmente yo descubro cuando es un vínculo real y cuando no es algo como... La otra vez vi una frase que es está el amor de mi vida o el amor de la vida y el amor de la herida. Y aplico mucho esa frase porque me ha ayudado mucho para poder identificar realmente lo que
a la persona que yo amo realmente. Ahora bien, desde mi perspectiva, ¿cómo podría yo saber cuando desde mi experiencia, totalmente hablándolo desde mi experiencia, yo en todo este proceso me he dado cuenta cómo, o he podido distinguir cuando realmente es un amor de la herida y un amor sano? No voy a decir el amor de la vida, porque en realidad vida tengo mucha todavía, uno nunca sabe lo que pueda pasar. Pero en toda esta experiencia me he dado cuenta de cómo identificar cuando es el amor de la herida versus el amor, un amor más sano. Y me costó mucho darme cuenta. Me costó mucho darme cuenta por el hecho de que las heridas, algunas heridas de infancia son muy profundas en mi caso. Y hay muchos temas que me duelen todavía, que forman parte de la infancia, de la herida paterna, de la herida materna. Ya mi mamita, gracias a Dios, le he podido sanar más rápido o perdonar más rápido, pero yo creo que es porque soy mamá y porque entiendo su punto de vista. Y porque mi mamita, gracias a Dios, es una persona con la que se puede conversar. Ella entiende que ella no es perfecta, como todos, que nadie es perfecto, pero ella entiende que se equivoca, ¿cachai? Y conversar con una persona que tiene la humildad suficiente, porque bueno, ¿qué quieren que les diga? Yo aplaudo a las personas que tienen los suficientes huevos o varios para poder reconocer que se equivocan, porque ellos no somos perfectos, te lo informo. Somos perfectos y nunca lo vamos a hacer, porque la perfección es una utopía. Entonces, la perfección es una utopía, es algo que no es real, no va a pasar nunca. Creo que esto también se lo dije en el capítulo pasado. Si yo espero a que algo sea perfecto, no va a pasar. Entonces, algo que me ha servido a mí para darme cuenta realmente de que cuando alguien es un amor sano o un amor que me resuena o con quien conecto o un vínculo, ya, esto quiero decirlo que también, cuando hablo de amor no hablo solamente de pareja, hablo de un vínculo. Para mí mis amistades son la familia que yo elijo, son mi familia, la familia que yo. Entonces, cuando yo hablo de amor, hablo de todos los vínculos en los cuales yo doy amor. Es que con el amor que es desde la herida se vuelve tóxico, se vuelven en dinámicas tóxicas. Ya, por ejemplo, el tema del abandono, del rechazo, el tema de tener esas dos heridas, hubo un tiempo en el que me hizo ser, y ojo que todavía trabajo en esto, voy mejorando día a día, este punto, porque es una elección, como les dije, consciente de todos los días, pero me hizo mucho tiempo ser muy controladora, era así, pero para el pico, muy controladora. Y me di cuenta que habían vínculos o amores, amistad, o parejas, o pseudo parejas, o casi algo, whatever, lo que sea, que me detonaban en actitudes muy tóxicas, muy controladoras, que detonaban toda esa ansiedad y necesidad de controlar, en mí. Entonces, si yo estoy con una persona que lo que hace es detonarme todas estas emociones que no son gratas, porque bueno, no me van a decir que a ustedes les gusta andar todos ansiosos para el pico pensando que te voy a estar cagando, que te voy a estar con otra buena, que mi amigo me va a estar cagando, o me va a estar engañando, o me va a estar traicionando con alguna weá, o va a andar hablando cosas de mí. Weón, es palollo. Entonces eso me hizo darme cuenta, o ese aspecto me hizo darme cuenta de cuáles son los vínculos o los amores que son detonados por mis heridas, ¿ya? Ojo, no estoy diciendo con esto de que porque uno conecta con la gente así, desde ahí, ¿cachai? Pero eso no quiere decir que, al menos en mi caso, eso no quiere decir que uno no pueda, porque cuando uno conecta con una persona desde la herida, con una persona que es consciente de sí misma, que ha hecho el trabajo, es más fácil llevar la relación.
Pero si tú conectas desde la herida con una persona que no ha hecho el trabajo y que no le interesa hacerlo tampoco, va a ser una dinámica full tóxica. Y lo vaya a pasar mal y la otra persona lo va a pasar mal, ¿cachai? Porque si es una persona que no quiere hacer el trabajo, lo papito. ¿Qué mi amor? ¿Quieres que algo la gente? Están todos cagados de... Si ustedes conectan con una persona desde la herida, esto lo hablo nuevamente, insisto, solamente desde mi experiencia personal. Pero cuando ustedes conectan con una persona desde la herida y esa persona no es consciente o no quiere hacer el trabajo, porque el primer paso es hacerse consciente, pero ser consciente no es arreglar la weá. O sea, yo puedo ser muy consciente de que soy una controladora culiada, pero si no quiero hacer el trabajo, me va a importar un pico y voy a seguir siendo una controladora culiada. Ahora, realmente, yo cambio las cosas cuando ya para mí son un problema. Por ejemplo, la asertividad. La asertividad es un tema para mí. Es realmente un tema para mí, porque nunca fui de quedarme callada. Y es un trabajo de todos los días de elegir, decir las cosas a las personas pensando en el otro. Y no ser una chucha su madre. Pero es una elección consciente, que de repente se me escapan las cabras para el monte, por supuesto, porque soy un humano, ya eso es primero que todo, soy un humano y me voy a equivocar, no soy perfecta, aunque lo parezca, ya lo saben. Pero bueno, ya me estaba desviando, me pasa siempre lo mismo, menos mal que tengo anotada la cuestión porque si no me voy a la chucha. Entonces, le estaba diciendo que cuando uno conecta desde la herida, porque desde ahí es de donde uno conecta, con una persona que no es consciente o no quiere hacer el trabajo, se detona en una dinámica full tóxica, porque me va a detonar a mí todas las cosas que yo estoy intentando solucionar, arreglar, pero a la otra persona no está ni ahí, la otra persona no está ni ahí, no quiere hacer la pega, lo que va a significar que tú te vas a terminar desgastando y yo me voy a terminar desgastando en la weá y no vamos a conseguir nada. ¿Cachai? Porque la otra persona siempre va a pensar que eres tú o yo el problema, nunca ella. No sé ustedes, pero yo creo que ante tal negativa de la pared o de ese mueble que cree que el problema son solamente ustedes o la otra persona, bueno, no se puede hacer mucho. En cambio, pasando al otro ejemplo, si tú conectas con una persona desde la herida, ya, porque vuelvo e insisto, al menos desde mi perspectiva personal, es desde ahí donde yo he conectado con la mayoría de mis vínculos, yo haciendo un pensamiento retrospectivo, mirando en retrospectiva, desde ahí de donde yo conecto con la mayoría de mis vínculos, desde la herida. Pero si tú conectas con una persona que es consciente, ¿cachai? Que se conoce, que está haciendo el trabajo, toda la cuestión, ¿sabéis cómo se siente? Al menos en mi caso, que es un amor sano, que es un buen amor, porque se siente expansivo, se siente full expansivo. Una cosa que he experimentado ahora último y que les juro que es otra ola, ojalá, de corazón se los digo, ojalá todos tengan el privilegio de experimentar vínculos así, que son expansivos, que te quieren ver bien realmente, que se preocupan por ti, que tú puedes sentir el amor, ¿ya? Ahora bien, tomando en consideración eso mismo, hace poco conecté con una persona con la cual pensé que iba todo bien, pero algo pasó en el camino. Creo que en algún momento la persona, estoy especulando porque no he hablado con la persona. Entonces creo que en algún punto del vínculo de la circunstancia se sintió abrumado porque hay mucho que trabajar.
mucho que trabajar. Yo les digo esto, que hay mucho que trabajar, porque realmente no es que les falte cosas, ya no es como que les falte cosas, porque conecté con esa persona y la verdad es que vi con mis ojos, lo veo, todo lo que él es, toda la grandeza que tiene, o la grandeza que podría tener realmente. ¿Por qué digo que podría tener y no que tiene? Porque realmente la tiene. Él es una persona, él actualmente es la persona que yo veo a través de mis ojos. Pero él no lo piensa así, o esa persona no lo cree así. Entonces, esto me lleva así al otro punto que quería hablar con ustedes, quería conversarles a ustedes en este capítulo, y es que lo tengo notado. El potencial de una persona no es la realidad. ¿Por qué lo digo así? Porque realmente esa persona es la persona que yo veo ahora ante mis ojos. Ha tenido un cambio gigante desde que nos conocimos hasta ahora. Cambia, sí, pero que yo lo veo y digo, wow. Lo que me hace pensar que esa persona que yo veo, que el potencial que yo veo, está ahí y no se va a demorar en aparecer. El tema es que esa persona no se lo cree, no se la cree. Y la verdad es que ya no estamos ya para convencer a nadie, para desgastarme convenciendo a nadie de nada. El potencial de una persona no es la realidad. Uno puede conocer a alguien o conectar con una persona muy bien, muy bien. Yo creo que por lo general las mujeres cometemos ese error, o la ilusión, ¿no? De que conectamos con alguien y vemos todo el potencial de esta persona y decimos, wow, esta persona podría hacer todo esto. Pero eso me lleva al punto de que efectivamente esa persona podría hacer todo lo que tú ves o lo que yo veo, pero para llegar a ser esa persona tiene que haber un trabajo de por medio. Ahí es donde entraba mi lado controlador, que decía, o yo pensaba, pero bueno, si no es tan difícil, no es tan difícil para alguien. Hay todo un trabajo de por medio que hacer. Y es un trabajo que no puedes hacer tú, o no puedes hacerlo uno, tiene que hacerlo la otra persona. Es un trabajo que tiene que hacer la otra persona y es difícil. Es difícil por mucho que uno diga, oh no, pero es que esto es fácil. Por ejemplo, yo, en mi afán, en mi rasgo controlador, soy muy del pensar como, pero si yo puedo, bueno, ¿cómo tú no vas a poder? ¿Cómo tú no vas a poder? Y es algo que yo no entiendo, muchas veces no me entra en la cabeza, lo he conversado en terapia, lo converso con mi amiga que está estudiando psicología, que me falta empatía, hermano. Me faltan niveles todavía. Soy muy obstusa en algunas cosas, como que al principio dije, oh, se me mete una idea en la cabeza y no me sale, es re difícil sacarme de ahí. Entonces, ahora volviendo al otro tema, por lo mismo ese afán por querer controlar es como decir, pero weón, si yo veo todo este potencial en ti, solamente tenés que hacer esto y esto, no es tan difícil. Pero en mi mente no veo todas las otras circunstancias que hay alrededor, ¿cachai? Es como que, bueno, pero si yo pude, tú también puedes. No lo digo como que esté bien, ya, para nada. Es un tema que yo estoy trabajando y mejorando en mí cada día, porque es una weá que me va a servir a mí y poder ponerme en todas las circunstancias, en la perspectiva de todas las personas, ser más empática finalmente. Y que para nada, o sea, claramente ahora
está siendo un problema para mí en este momento, pero durante mucho tiempo no lo fue, porque sí, bueno, a mí me importaba la gente. Ahora cambié, ya, porque el Señor me iluminó. ¡Ah! Hay que soltar el control. Hay que soltar el control de las cosas, de las situaciones. Entregárselo a Diosito y al universo. Entender que el potencial de la gente no es la realidad y que por mucho que tú veas a una persona de una forma, si esa persona no se la cree, no puedes hacer nada, bueno, no puedes hacer nada para convencerla de que tiene toda esta grandeza y de que es bacán y que es la raja, si esa persona no se la cree. Imagínate cuánta energía vas a... Ya que el capítulo anterior hablamos de la gestión del tiempo y la gestión de la energía, imagínate cuánta energía, de tu energía vas a gastar, que es un recurso que se gasta finalmente, no es una inversión, es un gasto que se va a la mierda, es un gasto energético que se va a la mierda, porque la persona dentro de su mente no puede entender, no se ve como tú la ves. Entonces, no hay nada que puedas hacer. ¿Qué es lo que puedes hacer en ese momento? Si la otra persona no puede ver la grandeza. Bueno, primero, como dato les digo, si tú ves, tú miras a alguien y ves que la persona, a ver cómo explicarlo, si tú ves a alguien y ves todo el potencial que tiene esa persona, ¿ya? Todo el potencial que tiene esa persona, y esa persona no la ves, en primer lugar, todo ese potencial que tú le ves al otro está en ti. Eso, como primer lugar. Todo el potencial que tú le ves a la otra persona está en ti. Es eso, literalmente, el reflejo de ti mismo. El reflejo de ti mismo. ¿A qué voy con esto? ¿Y por qué lo recalco tanto? Porque me pasó con esta persona. Me pasó con esta persona que yo lo admiro demasiado. Admiro demasiado muchas cosas. Entre algunas de ellas, la disciplina que tiene. Lo admiro demasiado. La disciplina que tiene. Y este es un rasgo que realmente yo decía, wow, ¿cómo es que esta persona puede ser así de disciplinada? Y me di cuenta que realmente el rasgo que yo tanto, hay muchos otros que admiro, pero este es uno de los rasgos principales, que es una virtud finalmente. Esta virtud que yo tanto destaco de esta persona, me di cuenta que la tenía dentro mío, que finalmente toda la grandeza que yo le veía a esta persona era un reflejo de mi propia grandeza. Y no lo digo desde la arrogancia, lo digo desde toda la humildad, como una persona, me emociona así mal, como una persona que todavía se está conociendo a sí misma. Desde toda la humildad lo digo, que fue palpico darme cuenta de que realmente todo lo que yo admiraba en el otro estaba dentro de mí misma. Porque ahí voy al otro punto de que uno no puede convencer al otro de que se crea el cuento. Pero ¿sabes qué puedo hacer con eso? Con todo ese amor que yo sentía con esa persona, con todo el amor que yo le tengo a esa persona. Fue reinvertirlo en mí. Y ahí vuelvo al punto anterior, que este amor o todo esto todo este sentimiento hermoso que me despierta esta persona, al reenfocarlo en mí, me di cuenta que ese sentimiento o esa emoción es full expansiva, porque al reinvertir toda esa energía que estaba gastando, entre comillas, en intentar explicarle o en intentar hacerlo ver de todo esto que esa persona es, al enfocarme en mí, me he dado cuenta que me ha expandido de un montón de formas que jamás imaginé. El podcast es una de ellas. ¿Por qué le digo esto? Porque finalmente todo lo que yo veía en esa persona, lo tengo aquí. Y es un aspecto que estoy desarrollando. Entonces, si tuviese... Me llevo una hora grabando. Pensé que se me va a hacer más corto el capítulo. Y el pico ya. Ya, vuelvo al punto anterior. Que el amor cuando es sano, cuando uno ama sanamente,
a un otro. ¿A qué me refiero con sano? A incondicional. Incondicional entre comillas, porque somos humanos y el deseo y la posesión va a estar igual. Se supone que uno debiese amar sanamente como nos ama Diosito, pero bueno, somos unos humanos. Y acabo de decir que he tenido problemas con ser muy controladora. La posesividad es uno de esos aspectos que estoy trabajando. Es mío. Loquita. Uy, qué serio se tornó el capítulo. Eso es porque tenía el punto aquí y así nada, y después se me olvidó. Le decía, volvemos al punto anterior, en el cual yo me doy cuenta que cuando uno tiene un amor sano versus el amor de la herida, en el amor de la herida uno se vuelve full tóxico. Tarde o temprano, aunque empiece todo color de rosa y full mágico, tarde o temprano eso termina en dinámicas tóxicas. Ahora bien, hay que ser consciente también de que la otra persona no es solamente la tóxica, ya, porque uno permite cosas también, uno aguanta cosas, o sea, vuelvo y repito, en los vínculos son cosas de dos, ya, cualquiera sea, pero el hecho de que el amor o el cariño que tú sientas por alguien, a ver cómo explicarlo, sé que va a sonar muy cliché, pero es lo que estaba pensando ahora en mi mente, pero amar tanto a alguien que ese mismo amor te haga querer ser mejor persona, no solamente por la otra persona, sino por ti, convertirte en la persona que sabes que te gustaría tener al lado. Otra persona te inspire tanto que el reinvertir esa energía en ti te haga sacar la mejor versión de ti. Creo que es bacán. Y creo que es un sentimiento que estaba experimentando este último tiempo y es muy llenador al corazoncito y al alma. Porque he estado haciendo un montón de cosas por mí, para mí, podcast, tengo otro. Mi proyecto con el abracito de mamá, que es mi proyecto de ayuda a contador. Entonces he estado reinvirtiendo esa energía en mí en tantas formas y ha sido tan llenador y ha sido tan expansivo que la verdad es que si me preguntaran ahora, diría que me encanta esta forma de amor o de amar mis vínculos que tengo ahora. Ha sido un largo camino para llegar hasta acá. No fácil, por supuesto que no. Pero sí muy nutritivo. Ustedes saben, de todo se aprende. ¿Quiere decirle algo a la gente? Dice que los quiero mucho. No, mames, un rato proyecto. El reenfocar la energía en mí, en mis proyectos, en mi salud, en mi hijo, en mi hogar, ha sido hermoso. Este amor expansivo que estoy experimentando este último tiempo con mis vínculos me ha dado como experiencia otra forma de amor y que realmente no siento como que es que estoy full sanada, para nada, pero sí creo que ha influido mucho en cómo percibo a la gente ahora, cómo percibo los vínculos y lo que quiero ahora para mi vida. Algo que le digo mucho a mis amigas es que si tú no lo harías, no tienes por qué andar tolerando cosas. Que ya no estamos aquí para aguantarle nada a nadie. Ya somos todos adultos. Ya sabemos lo que hacemos. La mayoría es consciente de las cosas que hace. No las cambia porque no quiere. No aguanten huevadas. No toleren huevadas porque la vida es muy corta para andar sufriendo por amistades o por cualquiera sea el vínculo que no sea recíproco.
Si algo aprendió en este último tiempo, si algo aprendió en este último tiempo, es que uno ya no está para perder el tiempo en vínculos que no sean recíprocos, cualquiera sea. Recuerden que el potencial de una persona no es la realidad presente ya, porque puede que en algún momento alcance esa realidad, alcance ese potencial. Pero hoy, el día de hoy, no lo es. Y lo más sano, lo más amoroso que pueden hacer por ustedes mismos es retirarse. Retirarse porque todo lo que ustedes suelten va a hacer espacio para que lleguen cosas nuevas y que son mejores. Les prometo, por Diosito, el universo, por quien ustedes quieran creer, que cada vez que ustedes suelten algo va a llegar a lo mejor. Con esto no quiere decir que sea un vínculo o una pareja o otra amistad. Ya. En este último tiempo me he dado cuenta que lo mejor que puede llegarme a mi vida es yo. Es darme cuenta de que yo soy la prioridad de mi historia, de que yo soy la protagonista principal y de que si me preocupo de mí, si me preocupo integralmente de mí, y después el resto de las cosas llegan solas. Si disfruto lo que yo hago, después el resto de las cosas llegan solas. Entonces, para cerrar este capítulo, como resumen, les puedo decir que a pesar de que conectamos desde heridas de infancia, siempre fíjense en cómo se sienten ustedes con la otra persona, porque el cuerpo les avisa, el cuerpo habla, ¿ya? Si ustedes son lo suficientemente sabios para escucharse a ustedes mismos, se van a dar cuenta que el cuerpo les va a decir con quién sí y con quién no. Hay personas o vínculos con los que te activan toda la ansiedad, el dolor de guata, el estar pensando, el estar siempre en alerta, y hay otros vínculos que simplemente te dan paz, que puede ser una tormenta de a ratos, pero que mayormente te dan paz, te hacen expandirte, te elevan. Y creo que esos son los vínculos que hay que rescatar, los que uno tiene que apreciar y valorar. Mira, les diría que valorar en el momento en el que lo tenemos, pero tal como les comenté recién, tuve que perder a mi hijo para apreciar realmente o valorar lo que su presencia significaba en mi vida. Porque yo nunca quise ser mamá, y se lo digo a mi hijo. Pero si pudiese volver el tiempo atrás, no cambiaría ninguna de las decisiones que tomé, porque todas me han traído hasta aquí hoy día. Y a pesar de que había muchas cosas que pasaron igual aunque yo no quería, y otras que no salieron como quería, que yo las quería y que no funcionaron. Todo pasa por ahí. Quizás un poco positivismo tóxico, puede ser, sí, puede ser, soy muy humano. Creo que es súper importante que nos cuestionemos cómo es que estamos experimentando los vínculos. Porque recuerden que el hecho de que durante toda nuestra vida o durante gran parte de nuestra vida hayamos estado haciendo las cosas de una forma, siempre de la misma forma, no quiere decir que esa forma sea la correcta. Así que para cerrar este capítulo, solo les puedo decir que escuchen su cuerpecito. Y atrévanse a mirarse. Atrévanse a mirarse en el espejo. Se queda un poco de cringe igual, como al principio, porque uno es nuestro mayor haters. Pero, miren, si les puedo dar un tips de algo que me ha servido mucho, es ponerle nombre a la voz de mi cabeza. La mía se llama Rita. Y se llama Rita porque es una vieja culiada.
es una vieja culiada desagradable, full negativa, que muchas veces intenta condicionarme ciertas decisiones que voy a tomar o decirme así como no, tú no vayas a ser capaz. O me sabotea, o hace que me autosabotee. Entonces, cuestiónese todo, pero también tengan la capacidad, que es algo que se entrena claramente. Ojalá todos tengan la capacidad de discernir cuando, cuando es la Rita y cuando es su intuición o Diosito hablando internamente. Cuestiónense todo, incluso lo que están pensando, ¿ya? Porque no basta con solamente cuestionarse las situaciones sociales o lo que uno vive el día a día. Cuestiónate tus pensamientos también. ¿Por qué estoy pensando esto? ¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿Qué me hace detonarme este sentimiento? Les prometo que si ustedes... No, ¿sabes qué? No les voy a prometer ni una hueá, porque no sé quién va a andar prometiendo nada, ni ejemplo de ni una hueá tampoco. Pero si ustedes lo hacen, y no me crean ni una hueá tampoco, no me crean ni una hueá. Prefiero que no me crean y que hagan ustedes el ejercicio y de ahí me cuentan cómo les va. Empiezan a cuestionarse las cosas. El por qué tengo ciertas actitudes, el por qué elijo ciertos vínculos, el por qué cuando me están trayendo vínculos sanos estoy reaccionando de esta forma, o quiero arrancar, o quiero ser posesiva, o quiero whatever. No, cuestionense las weas. Se les va a hacer la vida más fácil. No, mentira. Mentira, no se les va a hacer la vida más fácil. La verdad es que el cuestionarse las cosas hace que uno empiece a averiguar cosas, y la verdad es que la ignorancia es más feliz. Vivir en la ignorancia es mucho mejor. Pero como yo sé que ustedes están eligiendo saber cosas porque por algo están acá, cuestiónense toda la web. Cuestiónense todo, cuestiónense el por qué piensan como piensan, el por qué atraen o el por qué eligen ciertas cosas, ya, porque quiero decir también que no es que simplemente te toquen ciertos vínculos, ya. En algún momento uno, como les decía en un principio, se siente víctima de la situación, pero después cuando empiezas a cuestionarte las cosas te das cuenta que uno tiene mucho que ver en los vínculos que te llegan a tu vida, o sea, cuestionate alguna weá un poco, no sé, cómo le vas a echar toda la culpa al empedrado, si tú no podías no hacerte responsable de tu vida, porque adivina qué, es tu vida, weá. O sea, por favor, háganse cargo de sus mierdas. Tuvo ser este capítulo. La verdad es que era un tema que quería hablar, que quería tocar, porque esto es como un chisme en desarrollo. Así que quería comentar, quería explayarme con ustedes, compartir un par de ideas, porque los quiero mucho, siento que estamos haciendo una comunidad bacán. Me alegro mucho de que estén dándome su tiempo, así que muchas gracias. Yo creo que el próximo capítulo va a ser más chistoso, que me está dando depre ahora. Capaz que llore en cualquier momento. Muchas gracias por acompañarme en este capítulo, por darme un poco de su tiempo, por darse el tiempo de escucharme, de verme, sea la hora que sea que me está escuchando o viendo. Muchas gracias. Le mando un besito gigante, mucho amorcito de mi parte. Nos estamos viendo en un próximo capítulo. No sé ni siquiera si se raya en este capítulo. Ya, pero ahora sí lo dejo. Muchas gracias por acompañar. Le llevo una hora y media grabando y macho. Si no, va a tener que estar editando más trabajo. Muchas gracias por darme su tiempo. Sí. Este capítulo como 3 veces. Ya, eso. Gentecita bella, los quiero mucho. Muchas gracias por darme este espacio. Nos estamos viendo en un próximo capítulo. No se olviden suscribirse, darle like, suscribirse, síganme. Nos estamos viendo en un próximo capítulo. Muchas gracias por todo. Quizá el otro sea más gracioso. Quizá el otro sea gracioso, porque la verdad es que siento que me reí nada. Y yo me río de mí misma ya. Me río harto con mis chistes, los chistes que aparecen en mi cabeza.
Me encantaría terminar el capítulo ahora, pero es que se me durmió el gato encima. ¿Y ahora qué hago? Ya, bueno, gente, muchas gracias por todo. Nos estamos viendo en un próximo capítulo. Gracias por su sintonía. Por favor, no se olvide de darle like, suscríbase. Su like es mi sueldo. Así que ayúdenme en este hermoso proyecto. Compártanme. Eso. Muchas gracias, mis chiques. Los quiero.